Bienvenido de nuevo al canal. Noticias de última hora: acaba de aprobar un proyecto de ley de emergencia dirigido a Meghan Markle tras acusaciones de que utilizó ilegalmente títulos reales para Archie y Lilibet. Esta medida sin precedentes desafía la ley real como nunca antes, colocando a Meghan en el centro de atención en medio de la indignación pública y la posibilidad de una citación judicial. Sumerjámonos en este dramático enfrentamiento ahora mismo. ¿Crees que Meghan Markle está siendo tratada con demasiada dureza e injusticia? Si es así, deja un 1 en los comentarios. Si crees que las acciones del Parlamento son justas y justificadas, comenta 0 para hacérmelo saber. Ahora, disfruta del video y no olvides presionar suscribirte para apoyar el canal. En la oscuridad de la noche, bajo la cúpula de vidrieras del Parlamento, se desarrolló un evento sin precedentes. Una votación largamente susurrada a puertas cerradas en Westminster finalmente salió a la luz. Había sido discutida en silencio sobre té en las salas privadas de comedor del Partido Conservador, debatida en las cámaras legales de la Cámara de los Lores y finalmente estalló en el piso de la Cámara de los Comunes. Con un gesto decisivo y un asentimiento desde el banco del primer ministro, se aprobó un proyecto de ley, uno destinado a redefinir el rol de la realeza moderna. Su impacto se extendería mucho más allá de las fronteras de Gran Bretaña. Y en el centro de todo, Meghan Markle. Sí, era Meghan, la mujer que caminó por el pasillo para unirse a la casa de Windsor. Una vez celebrada como el rostro fresco de una monarquía moderna y aclamada por muchos como un símbolo de diversidad real, ahora enfrenta acusaciones de mal uso de títulos reales no para ella misma, sino para sus hijos. Esta supuesta apropiación indebida no se quedó detrás de puertas cerradas. Se derramó en plataformas públicas, documentos legales, empresas comerciales y esfuerzos de marca mucho más allá del Reino Unido. La indignación no se trataba solo de sus acciones, se trataba de lo que se atrevió a desafiar: tradiciones reales centenarias, estructuras sagradas y legados ferozmente protegidos por la ley. Lo que provocó la crisis no fue un solo evento, sino una olla que hervía lentamente. Durante el último año, críticos y analistas cuestionaron cada vez más cómo Meghan y el príncipe Harry presentaban a sus hijos, Archie Harrison y Lilibet Diana, en declaraciones digitales, entrevistas en medios, solicitudes escolares e incluso materiales promocionales vinculados a su trabajo caritativo. Los títulos Príncipe Archie y Princesa Lilibet comenzaron a surgir. Al principio, muchos lo vieron como un error inocente, entusiasmo parental esperanzador o simplemente un malentendido. Después de todo, los estilos y títulos reales pueden ser complejos y a menudo malentendidos, especialmente para niños nacidos fuera de la línea directa de sucesión. Pero insiders revelan que el problema es mucho más profundo. El Parlamento ha recibido quejas legales privadas de grupos de vigilancia, expertos constitucionales e incluso ex-insiders conectados a la familia real. Cada una alegando que Meghan usó deliberadamente títulos reales sin autorización, violando el protocolo real y las leyes nacionales que protegen la soberanía de la nación, con especulaciones crecientes de que los niños Sussex nunca fueron otorgados oficialmente el estatus de HRH. Lo que comenzó como una preocupación silenciosa ha estallado en una crisis constitucional completa. El proyecto de ley recién aprobado, llamado Ley de Integridad y Protección de Títulos Reales, es diferente a cualquier cosa que la Gran Bretaña moderna haya enfrentado. El proyecto de ley recién aprobado por el Parlamento británico ha enviado ondas de choque al colocar a Meghan Markle bajo una estricta supervisión legal. La legislación exige que Meghan elimine todos los usos no autorizados de títulos reales de documentos públicos, su sitio web personal, registros comerciales e incluso los archivos escolares de sus hijos, Archie y Lilibet, dentro de 14 días. El incumplimiento resultará en una citación judicial en el Reino Unido. Los cargos delineados incluyen impersonar a un miembro de la familia real, fraude de títulos y una violación grave de la Ley de Títulos y Estilos Reales de 1953, una ley que hasta ahora nunca ha sido probada en corte. Para entender cómo las tensiones llegaron a este enfrentamiento histórico, es esencial revisar los momentos pivotales que nos llevaron a este punto. Meghan, una vez admirada por su boda de cuento de hadas, ahora se encuentra enfrentando cargos criminales en su propia patria. Su transformación de novia real a figura internacional ha sido caracterizada por acciones y declaraciones discretas pero audaces que han desafiado consistentemente la institución real. Esto es más que una disputa familiar.
Es un enfrentamiento legal destinado a remodelar la visión de Gran Bretaña sobre el poder real y sus límites en el mundo de hoy. La salida de Meghan y Harry de sus roles reales ha sido ampliamente cubierta, pero la verdadera historia de lo que siguió, la lucha sutil sobre identidad, títulos y legitimidad, todavía está evolucionando. ¿Por qué los títulos tienen tanto peso? Para muchos, particularmente fuera del Reino Unido, podrían parecer meras formalidades, reliquias de una era pasada, solo una corona y un nombre. Sin embargo, dentro del Reino Unido y en toda la Commonwealth, los títulos van mucho más allá de la tradición. Son designaciones legalmente reconocidas que llevan poder constitucional, dictan la sucesión real y otorgan acceso a los mecanismos internos de la monarquía. Usar títulos reales sin autorización adecuada no es meramente irrespetuoso, socava el marco mismo que define la línea de sucesión. Según insiders en el Palacio de Buckingham, las tensiones escalaron cuando el equipo de Meghan supuestamente presentó papeleo que se refería a Archie y Lilibet por sus títulos reales en asuntos oficiales. Esto no se limitó a un saludo de cumpleaños o un libro infantil. Eran documentos relacionados con tutela legal, solicitudes escolares, declaraciones de impuestos e incluso viajes internacionales. Funcionarios gubernamentales que examinaron el papeleo marcaron el problema, señalando que el uso de príncipe y princesa no había sido sancionado oficialmente por ninguna carta real o decreto. Funcionarios gubernamentales que examinaron el papeleo marcaron el problema, señalando que el uso de príncipe y princesa no había sido sancionado oficialmente por ninguna carta real o decreto. Lo que realmente intensificó la situación, sin embargo, fue la presencia digital. El sitio web de la Fundación Archewell de Meghan y Harry, como notaron muchos expertos legales, presentaba secciones donde sus hijos eran listados por títulos reales, sin ninguna aclaración o contexto. Comunicados de prensa y declaraciones públicas parecían capitalizar la marca real mientras se distanciaban simultáneamente de los deberes de la corona. Los críticos lo etiquetaron como hipocresía. El Parlamento lo consideró como posible fraude. Las consecuencias fueron monumentales. Si Meghan fuera encontrada culpable de usar estos títulos sin aprobación oficial de la corona, podría enfrentar cargos típicamente reservados para individuos que impersonan a la aplicación de la ley o falsifican decoraciones militares. Esto va mucho más allá de una simple reprimenda. Si Meghan Markle es encontrada culpable bajo el nuevo proyecto de ley, podría enfrentar multas cuantiosas y ser requerida a retractarse públicamente de cualquier reclamo falso respecto a su título real. En el resultado más severo, incluso podría ser prohibida de entrar al Reino Unido bajo regulaciones de seguridad nacional. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Cómo lo que comenzó como una disputa personal se transformó en un asunto de importancia nacional, provocando la intervención directa del Parlamento? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la decisión de Meghan Markle de otorgar títulos a Archie y Lilibet sin aprobación adecuada, provocando ira en el Parlamento británico y llevando a la aprobación de un proyecto de ley contra los Sussex? Si apoyas la decisión del Parlamento, deja un comentario con el número 2. Y si estás con Meghan y Harry, comenta con el número 5. No olvides dar like al video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que te mantengas actualizado sobre las últimas novedades dentro de la familia real británica. Según informes del Times y el Guardian, el problema ha estado hirviendo desde principios de la primavera, cuando miembros de la Cámara de los Comunes comenzaron a plantear preocupaciones sobre el uso no aprobado de títulos reales por parte de los Sussex en el extranjero. La presión ha estado aumentando de grupos conservadores, expertos legales y tradicionalistas que preocupan por el peligroso precedente establecido por la comercialización de títulos reales. Los diputados conservadores, junto con una porción notable del Partido Laborista, empujaron exitosamente un proyecto de ley llamado Ley de Protección e Integridad de Títulos Reales, que pasó su primera lectura con una velocidad asombrosa y apoyo bipartidista. Incluso los observadores más escépticos se sorprendieron por la rapidez y resolución con la que actuó el Parlamento. En solo 72 horas, el proyecto de ley había pasado su tercera lectura en la Cámara de los Comunes y ganado el apoyo de la Cámara de los Loes. El canciller Rishi Sunak lo firmó rápidamente en ley, enviando un mensaje claro de que esto no era solo un asunto real, sino uno que toca la identidad nacional y la soberanía legal. Detrás de puertas cerradas, sin embargo, fuentes sugieren que el palacio está dividido. El rey Charles está reportedly en conflicto,
atrapado entre la necesidad de proteger la reputación de la monarquía y el deseo de proteger a la familia de su hijo de más vergüenza pública. Mientras tanto, Camila se dice que está particularmente preocupada por el impacto que esto podría tener en la imagen de la familia real, especialmente después de años de esfuerzos para reconstruir su propia posición pública. El príncipe William, en contraste, se dice que ha respaldado silenciosamente el movimiento como un medio para reforzar la autoridad de la corona y cerrar lo que ve como una manipulación peligrosa. En cuanto a Harry, su silencio ha sido impactante. Ni él ni Meghan han hecho ninguna declaración oficial desde la aprobación del proyecto de ley. Ningún comunicado de prensa, ninguna entrevista, ni siquiera una refutación pública. Su silencio está comenzando a hablar volúmenes. ¿Por qué no están defendiendo el uso del título? ¿Y por qué Meghan arriesgaría consecuencias legales por algo que muchos podrían considerar un asunto trivial de nombre en papel? Las preguntas continúan colgando en el aire con su silencio alimentando aún más especulación. La respuesta puede yacer en el inmenso poder de marca que viene con estar asociado a la realeza, particularmente en Hollywood. Los títulos proporcionan acceso, ayudan a asegurar entrevistas y traen consigo prestigio, admiración e incluso oportunidades de patrocinio. Para alguien como Meghan, cuya vida gira en torno a acuerdos mediáticos, libros infantiles y apariciones públicas, los términos príncipe y princesa tienen un peso en marketing que pocos otros títulos pueden igualar. Sin embargo, la ley británica no se preocupa por la comercialización al estilo americano de nombres. La monarquía, especialmente ahora, parece determinada a asegurar que el simbolismo no eclipse la estructura y tradiciones que definen su autoridad. En un momento en que la monarquía está bajo intenso escrutinio, desde rumores sobre la salud del rey Charles hasta el auge de movimientos republicanos, permitir el uso no autorizado de títulos reales podría causar más que un golpe a su imagen pública. Podría establecer un peligroso precedente legal que amenaza con desestabilizar una institución centenaria. Este video te lleva detrás de escenas de ese caos. Te guiaremos a través de los eventos que encendieron la furia del Parlamento, las conversaciones privadas entre legisladores e insiders del palacio y las repercusiones legales que Meghan ahora enfrenta. Verás las consecuencias reales de tratar la identidad real como una marca. Al final, comprenderás no solo las implicaciones legales, sino también el legado que está en juego. La primera grieta real no vino de un archivo judicial dramático o un poderoso discurso en el Parlamento. Vino en silencio a través de una publicación aparentemente inocua en redes sociales en el sitio web de la Fundación Archewell. Oculta dentro de un mensaje celebrando el cumpleaños de Lilibet Diana, una línea particular captó la atención de observadores astutos. Estamos encantados de celebrar el Día Especial de la Princesa Lilibet con donaciones comunitarias hechas en su honor. La palabra princesa no se usó como un simple término de afecto. Era oficial, intencional y repetida. En horas, la historia se había vuelto viral en foros de observadores reales. ¿Fue un error honesto? ¿Un truco de relaciones públicas calculado? ¿O algo más estratégico? Para muchos dentro de los círculos gobernantes de Gran Bretaña, esto no era solo un movimiento de marca, era la línea que Meghan Markle finalmente había cruzado. El término fraude de títulos comenzó a aparecer con más frecuencia tanto en los medios como en plataformas sociales. Funcionarios civiles retirados, expertos constitucionales y especialistas en ley real comenzaron a ofrecer sus opiniones públicamente. Mientras tanto, varios ex asistentes reales hablaron en silencio a la prensa, revelando que el uso de títulos reales por parte de Meghan para sus hijos había sido una preocupación creciente en el Palacio de Buckingham durante más de un año. El corazón del escándalo se está aclarando. La percepción creciente de que los Sussex, Harry y Meghan, están intentando redefinir lo que significa ser real en sus propios términos. Desde que se retiraron de los deberes reales oficiales en 2020, la pareja nunca ha dejado verdaderamente el ojo público. No han ocultado su deseo de retener elementos de su identidad real, especialmente el reconocimiento global que viene con ella. Mientras que la reina Isabel II les permitió mantener los títulos de duque y duquesa de Sussex, su uso de los títulos HRH, Su Alteza Real, ha sido suspendido en silencio, y se les ha informado que ya no actuarán como representantes oficiales de la corona. Lo que siguió fue un delicado acto de equilibrio entre respetar la institución y aprovechar su poder.
Meghan y Harry se embarcaron en acuerdos de contenido multimillonarios, publicaron memorias y libros infantiles y hablaron en cumbres globales. Cuidadosamente crearon una identidad híbrida, ya no reales trabajando, pero aún lo suficientemente atados a la familia real para captar atención en el escenario mundial. Durante meses, esta estrategia parecía dar frutos. La Fundación Archewell atrajo donantes de alto perfil. Su serie documental de Netflix rompió récords, y invitaciones a eventos prestigiosos como la Met Gala comenzaron a fluir en silencio. Sin embargo, las menciones de los títulos han aparecido cada vez más prominentemente, especialmente en documentos digitales y legales relacionados con sus hijos. Los críticos han destacado registros de caridad, comunicados de prensa y documentos de viaje, reportedly presentados tanto a los gobiernos británico como estadounidense, donde se usaron los títulos Príncipe Archie y Princesa Lilibet. Ninguno de los títulos ha sido confirmado formalmente por el Palacio de Buckingham a través de un anuncio público o un nuevo diploma, el proceso típico para otorgar oficialmente títulos a niños reales. Sin embargo, en suelo americano, los Sussex se presentan no solo como miembros de una familia famosa, sino como reales completos. Las escuelas reportedly listaban a los niños por sus títulos en formularios de admisión, e incluso formularios de impuestos y documentos legales relacionados con la residencia en California hacían referencia a los títulos. Lo que una vez fue sutil, rápidamente se volvió imposible de ignorar. La situación escaló cuando reporteros británicos descubrieron un documento legal vinculado a una solicitud de marca en EEU. El documento, supuestamente presentado por un representante de la organización Archewell, se refería a Su Alteza Real Princesa Lilibet Diana de Sussex, en una sección sobre marca y publicación. Para muchos expertos reales, esto era prueba indiscutible, ya que vinculaba directamente el título a intereses comerciales. La monarquía, una institución centenaria arraigada en la tradición, ahora estaba siendo arrastrada al mundo de la capitalización de mercado. En 48 horas del filtrado, un incendio estalló en el Parlamento. Legisladores que habían criticado largamente la salida de los Sussex de los deberes reales tradicionales, aprovecharon la oportunidad para expresar sus preocupaciones. Diputados de ambos lados del espectro político comenzaron a redactar quejas formales a la oficina del primer ministro. Expertos legales fueron llamados para explorar la viabilidad de crear una ley para frenar el uso no autorizado de títulos reales. Mientras tanto, detrás de puertas cerradas, rumores comenzaron a circular de que el propio rey Charles estaba profundamente incómodo con el uso de títulos que no había otorgado formalmente. El problema se extiende más allá de la mera marca. Toca la esencia misma de lo que la monarquía representa para el público británico. Si un ex real puede otorgar títulos a sus hijos fuera de la autoridad de la corona, ¿qué impide que otros hagan lo mismo? ¿Podría cualquier descendiente real simplemente declarar a su hijo príncipe o princesa? ¿Podría alguien casarse en la familia, abandonar sus deberes reales y aún reclamar el prestigio del linaje real para sus hijos? Para algunos en el Parlamento, esta posibilidad señala un colapso constitucional. El núcleo de la indignación yace en la creencia de que los títulos reales no son meras decoraciones, tienen un profundo significado constitucional. Los títulos reales no son solo simbólicos, son representaciones legales que encarnan la identidad nacional, definen el linaje y vinculan a individuos al núcleo mismo de la gobernanza británica. El uso no autorizado de estos títulos amenaza no solo la percepción pública de la monarquía, sino también la integridad de la sucesión misma. Con el reinado del rey Charles aún en sus etapas tempranas y el sentimiento público hacia la corona cambiando tras el fallecimiento de la reina Isabel, la presión ha estado aumentando en el Parlamento para tomar acción legal. La llamada a intervención se intensificó después de que varias figuras legales prominentes, incluyendo un juez retirado de la Alta Corte y un ex Solicitor General, publicaron editoriales. Contendían que el uso no aprobado de títulos reales podría violar la Ley de Títulos Reales y Estilos Reales. La Ley de Títulos y Estilos Reales, originalmente promulgada para salvaguardar la dignidad de los títulos reales, no ha sido invocada en décadas. Sin embargo, el precedente legal ahora se está revisando y los legisladores ven esto como una oportunidad para hacer una posición histórica. Uno de los defensores más vocales de la acción fue la diputada Geraldine Rowe, quien entregó un discurso agudo e impassionado. No podemos permitir que individuos que han abandonado las responsabilidades de la monarquía continúen explotando sus activos de maneras que les beneficien financieramente. Ella declaró,
están diluyendo lo que significa para el resto de nosotros. Continuó, los títulos reales no son juguetes. Usarlos sin autoridad no es solo deshonesto, es peligroso. Lo que siguió fue un aumento de apoyo bipartidista. Diputados de todo el espectro político emitieron declaraciones oficiales instando a acción inmediata. Peticiones públicas rápidamente ganaron tracción en línea, con algunas reuniendo más de 100,000 firmas en días, demandando un marco legal para regular el uso no autorizado de títulos reales. Los medios comenzaron a referirse a ello como la cláusula Markle, un guiño irónico al nuevo ley propuesta. Detrás de escenas, el palacio permaneció en silencio, pero lejos de inactivo. Insiders reportaron un aluvión de discusiones entre asesores reales y el equipo legal del primer ministro, señalando que detrás del exterior tranquilo, conversaciones cruciales estaban ocurriendo. Un asistente senior del rey Charles se reporta que jugó un rol clave en la redacción de versiones tempranas del proyecto de ley. Fue instrumental en crafting lenguaje que salvaguardara los intereses de la monarquía mientras evitaba acusaciones de interferencia política. Por primera vez en décadas, la corona y el parlamento parecen estar trabajando en tándem. Mientras tanto, el equipo de Meghan ha permanecido sorprendentemente en silencio. No ha habido refutaciones, ni entrevistas, ni acciones legales disputando las alegaciones. Esta ausencia de respuestas solo ha alimentado la percepción pública de que algo significativo está desplegándose detrás de puertas cerradas. ¿Estaba Meghan buscando consejo legal, preparándose para cumplir, o preparándose para luchar? Para el Parlamento, el silencio solo fortaleció su resolución. El tiempo para discusión había pasado. Ahora la acción era necesaria. Y así, tarde en una noche de lunes, la Ley de Integridad y Protección de Títulos Reales fue presentada a la Cámara de los Comunes. En días había avanzado rápidamente a través de sus etapas tempranas, y para el final de la semana, estaba al borde de convertirse en ley. El punto de inflexión había llegado. El intento de una pareja de alto perfil de marcarse a sí mismos a través de su herencia real ha encendido un incendio legal y político. Las repercusiones se extienden mucho más allá de Sussex, California. Lo que comenzó como un simple anuncio de cumpleaños, ahora ha escalado a que el Parlamento se prepare para arrastrar a una duquesa a corte. Y para Meghan, la cuenta regresiva ha comenzado oficialmente. Este no es un día típico en el Parlamento. La sesión ha sido extendida por 3 horas para acomodar lo que los funcionarios llaman un debate de emergencia. El tema no había estado inicialmente en la agenda pública. La inclusión abrupta del proyecto de ley de protección e integridad de títulos reales envió ondas de choque a través tanto de los medios como del establecimiento político. Periodistas acostumbrados a cubrir temas predecibles como política fiscal y gasto en infraestructura se apresuraron a reportar el desarrollo inesperado. Era quizás la pieza de legislación relacionada con la realeza más explosiva desde la crisis de abdicación de 1936. El presidente de la Cámara de los Comunes entró con una expresión severa, su mazo golpeando más fuerte del usual. Llamó al orden mientras susurros se extendían por la Cámara. En la fila delantera, los diputados se sentaron con archivos gruesos en mano, muchos claramente etiquetados como asuntos secretos reales. La atmósfera estaba cargada de tensión. Aquellos familiarizados con los mecanismos internos del Parlamento podían sentir inmediatamente que esto no era solo un gesto simbólico diseñado para capturar titulares. Esto era un asunto grave, y había un sentido palpable en la Cámara de que algo había ido demasiado lejos. La monarquía, creían, necesitaba ser protegida a través de acción legislativa. Cuando el debate formal comenzó, el patrocinador del proyecto de ley, el diputado conservador Jonathan Aldrich, se levantó para hablar. Un monarquista acérrimo y exasesor legal de la Oficina del Interior, las palabras de Aldrich fueron medidas pero cargadas de ira. Nos reunimos aquí hoy no para despojar a nadie de su dignidad, sino para preservar la dignidad de una institución que nos define como nación. Declaró que el uso no autorizado de títulos reales, especialmente por individuos que formalmente se han alejado de su servicio a la corona, no puede quedar sin control. Esto no se trata de disputas familiares, se trata de la integridad de la nación. Un murmullo de aprobación recorrió la Cámara. En el banco opuesto, la diputada laborista Saffron Woodgate se levantó para hablar a continuación. No conocida por sus vistas realistas, Woodgate sorprendió incluso a sus colegas con la gravedad de su tono.
He discrepado con la monarquía más veces de las que puedo contar, dijo, pero apoyo este proyecto de ley. Lo que Meghan Markle ha hecho no es solo cruzar un límite cultural, ha cruzado uno legal. Y si fallamos en actuar, estamos enviando un mensaje al mundo de que las instituciones más sagradas de Gran Bretaña están abiertas a la explotación comercial. La Cámara estalló en vítores y aplausos, deteniendo brevemente el debate mientras el presidente golpeaba el mazo, llamando al silencio. Afuera, en las salas de medios, los broadcasters se apresuraron a ajustar su cobertura. Analistas de la BBC susurraban en auriculares mientras Sky News ajustaba gráficos a mitad de transmisión. Lo que había comenzado como mera especulación, ahora había evolucionado en un momento histórico. La oposición al proyecto de ley fue sorprendentemente escasa. Unos pocos diputados expresaron preocupaciones sobre apuntar a un ex real que se había convertido en una figura pública en el extranjero, pero sus objeciones fueron ahogadas por el abrumador apoyo a la legislación. La diputada liberal demócrata Hannah Markham advirtió sobre el posible backlash internacional de perseguir acción legal contra una ex duquesa ahora residiendo en EU. Seamos cuidadosos de no hacer mártires de aquellos que aún desean reconciliarse con este país, instó. Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con aplausos tibios, rápidamente eclipsadas por una refutación de un diputado del Partido Nacional Escocés que recordó a la Cámara que la reconciliación comienza con la responsabilidad. La frustración era palpable a través de las líneas partidarias, con la mayoría manteniéndose firme en su apoyo al proyecto de ley. Algunos legisladores expresaron su indignación ante la idea de que la identidad real estaba siendo rebrandeada como un accesorio de estilo de vida, como lo puso un diputado, refiriéndose puntualmente al uso de títulos reales en material promocional de Netflix y lanzamientos de libros. El diputado conservador L. Troyskov dijo: si permitimos que esto continúe, cada celebridad cuyo primo esté casado con un miembro de la familia real podrá vender toallas de té estampadas con la corona. Pero quizás el momento más poderoso de la noche vino de una fuente inesperada: el veterano diputado Sir Clive Fenwick. Habiendo sido una presencia tranquila en la Cámara de los Comunes por más de 30 años, sus palabras carried peso cuando finalmente se levantó para hablar. Rara vez se involucra en asuntos reales, pero cuando Sir Clive Fenwick se levantó para hablar, su voz temblaba con emoción. Habló de crecer bajo el reinado de la reina Isabel, viendo la monarquía evolucionar a través de guerra, escándalo y reforma. La monarquía no es perfecta, dijo, su voz estable pero sombría. Ha tropezado, ha sido criticada, incluso ha sido vilipendiada, pero ha sobrevivido. Ha perdurado porque está anclada por reglas, y las reglas, cuando se rompen, son una invitación al caos. Sus palabras resonaron profundamente en la Cámara, un recordatorio del frágil equilibrio que sostiene la institución. Cuando Sir Clive Fenwick se sentó, un silencio momentáneo barrió la Cámara. Incluso comentaristas experimentados reconocieron que nunca habían visto al Parlamento unirse alrededor de un asunto real con tal claridad. El proyecto de ley en sí era directo en lenguaje, pero formidable en sus implicaciones. Impone penalidades criminales a individuos que usen títulos reales británicos en cualquier contexto oficial, legal o comercial, sin la aprobación del Palacio de Buckingham o el monarca. Mientras incluye excepciones para sátira y ficción, deja claro que cualquier uso en el mundo real ligado a contratos, ganancia financiera o representación pública requeriría la aprobación explícita de la corona. Crucialmente, el proyecto de ley incluye un periodo de cumplimiento de 14 días específicamente diseñado para dar a Meghan Markle tiempo para remover el uso del título de todas las plataformas y archivos legales antes de enfrentar juicio. Durante el debate, los diputados leyeron en voz alta extractos de solicitudes de marca reportedly presentadas por el equipo legal de Meghan en EU. Usaron estos documentos como evidencia de que los títulos no autorizados habían pasado más allá del uso cultural al reino del comercio. No marcas el nombre de un niño a menos que haya valor financiero adjunto, argumentó un diputado, sosteniendo el archivo. Y no asignas el prefijo princesa sin autoridad a menos que tu intención sea crear legitimidad. Una de las revelaciones más sorprendentes vino cuando un ministro confirmó que el primer ministro había recibido un briefing en vivo del Palacio de Buckingham sobre el asunto en semanas recientes.
El palacio reportedly expresó profunda preocupación sobre el daño reputacional causado por el mal uso continuo del título. También instaron al Parlamento a tomar cualquier acción que consideraran necesaria para proteger la posición de la monarquía. La noticia de que la familia real había estado discretamente animando acción legislativa fue recibida con gasps de asombro de la prensa. Mientras la familia real típicamente se abstiene de influir en el Parlamento, su rara intervención subrayó la seriedad con la que el palacio ve las acciones de Meghan. Cuando el debate se extendió tarde en la noche, un consenso comenzó a formarse. Este asunto ya no era solo sobre imagen política o backlash mediático. Se estaba convirtiendo en un referéndum sobre el futuro del poder real en un mundo cada vez más digital. Si cualquiera pudiera marcarse como real y profitar de ello, ¿qué significan realmente los títulos? Justo antes de la medianoche, se llamó a la votación final. La habitación, aunque exhausta, estaba cargada de anticipación. El presidente leyó la moción en voz alta, y cuando se anunciaron los resultados, los vítores fueron más fuertes de lo que cualquiera había anticipado. El proyecto de ley pasó por una avalancha, 336 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones. Un vítor final resonó a través de la Cámara cuando el presidente confirmó el resultado. En un rincón tranquilo, un joven diputado fue overheard diciéndole a un colega: «Esto no es solo sobre Meghan. Esto es sobre el Parlamento reclamando su poder sobre el futuro de la monarquía». Y eso es precisamente el mensaje que envía el proyecto de ley. No es un acto de venganza, ni siquiera es principalmente sobre Meghan. Se trata de dibujar una línea firme alrededor de algo sagrado, protegiendo la integridad de la monarquía en un mundo moderno. Que la identidad real, especialmente cuando está atada a niños que algún día podrían ser llamados a tomar su lugar en la historia, no es algo para ser negociado, interpretado o rebrandeado en el escenario internacional. Afuera, el frenesí mediático estalló una vez más. Titulares ardieron a través de los puestos de noticias matutinos. Titlegate explota en la Cámara de los Comunes. Un periódico proclamó: «Meghan enfrenta ultimátum legal». Otro gritó. Las redes de televisión americanas se apresuraron a cubrir las noticias de última hora, enmarcándolas de varias maneras, desde represión real hasta abuso constitucional de poder. Pero dentro de Westminster, el ánimo no era ni celebratorio ni vengativo. Era calmado, determinado y agudamente consciente del significado histórico de lo que acababa de ocurrir. El debate acalorado hizo más que revelar las fracturas en la narrativa de los Sussex. Obligó a Gran Bretaña a confrontar una pregunta que había estado evitando desde que Harry y Meghan se alejaron de la vida real. ¿Puede alguien verdaderamente dejar la monarquía mientras aún sostiene su corona en su bolsillo? A primera vista, la Ley de Integridad y Protección de Títulos Reales parece directa. Es solo unas pocas docenas de páginas de lenguaje parlamentario y definiciones legales cuidadosamente dispuestas en texto plano. Pero debajo de la superficie de este documento legislativo yace una de las herramientas constitucionales más poderosas jamás dirigida a un miembro de la familia real, más específicamente a un ex real. El timing, la elección del lenguaje y la naturaleza dirigida de las provisiones sugieren que fue redactado con precisión meticulosa. Y Meghan Markle está directamente en el centro de esta tormenta legal. El preámbulo formal del proyecto de ley comienza: un acto para preservar la dignidad y el rol constitucional de los títulos reales en el Reino Unido. También busca prevenir su uso no autorizado en cualquier capacidad que pueda engañar al público, crear ventaja comercial o misrepresentar el linaje oficial y la herencia de la corona. Esa primera oración no es solo burocrática, es deliberada. Establece el tono para una ley diseñada no para abordar un abuso hipotético, sino para intervenir en una crisis real en curso. El proyecto de ley se divide en 5 secciones, cada una enfocándose en un área distinta de enforcement. Estas áreas van desde medios digitales hasta documentos legales, y el proyecto de ley carefully carves out excepciones para uso en sátira, parodia y periodismo. En esencia, no se trata de policiar el lenguaje, se trata de restringir el uso no autorizado de títulos reales en cualquier contexto donde puedan implicar legitimidad, endoso o una conexión institucional. La parte 1 del proyecto de ley outline las definiciones. Aquí, los títulos reales se definen explícitamente como cualquier título otorgado por decreto, incluyendo Su Alteza, Príncipe, Princesa y cualquier título asociado con decretos reales o afiliación familiar. Importante. El proyecto de ley aclara que tener una conexión familiar no otorga automáticamente el derecho a usar títulos reales.
Esto es crucial porque aborda directamente un área gris que Meghan y Harry a menudo rely upon, que sus hijos tenían derecho a estos títulos por derecho de nacimiento. Bajo esta ley, el derecho de nacimiento no es una defensa válida, solo una designación formal por el monarca reinante respaldada por un documento oficial o declaración, permite el uso de tales títulos. La sección 2 especifica las prohibiciones. Prohíbe el uso de títulos reales en cualquier documento público, materiales promocionales o plataformas digitales a menos que estén explícitamente autorizados. Esta lista incluye, pero no se limita a, sitios web sin fines de lucro, registros escolares de niños, bios de redes sociales, introducciones de entrevistas, grabaciones de podcasts, perfiles de marca y más. Crucialmente, la ley también prohíbe tal uso en todos los ventures comerciales, incluyendo productos, títulos de libros, publicidad y endosos. Cualquier intento de monetizar un título real, incluso indirectamente, ahora se clasifica como un delito punible. Esta sección del proyecto de ley va incluso más lejos de lo anticipado, apuntando a representación por proxy. Esto significa que un tercero, como un administrador, abogado o miembro familiar, no puede usar títulos o representaciones oficiales a menos que hayan recibido permiso real explícito. Esta redacción elimina cualquier posibilidad de negación plausible o decisiones de marca outsourced. Coloca la responsabilidad completa en los individuos independientemente de quién esté diseminando el título. La sección 3 aborda el enforcement, y aquí es donde el proyecto de ley toma una postura particularmente asertiva. Cuando se descubre uso no autorizado, el Servicio de Prosecución de la Corona se otorga la autoridad para emitir un aviso formal de infracción. Este aviso mandata cumplimiento, requiriendo la remoción del título no autorizado de todas las plataformas y medios dentro de 14 días calendario. La cuenta regresiva comienza en el momento en que se emite el aviso. El fracaso en cumplir automáticamente resultaría en una citación para aparecer ante un juez de la Alta Corte del Reino Unido. El proyecto de ley también outline penalidades por no cumplimiento. Ofensores por primera vez podrían enfrentar multas de hasta 250,000 libras por cada instancia de mal uso de los títulos. Esto significa que si los títulos aparecían en 10 documentos legales o comerciales diferentes, Meghan podría teóricamente ser multada hasta 2.5 millones. Más significativamente, violaciones repetidas o intencionales podrían llevar a cargos criminales con penalidades incluyendo una prohibición formal. En los casos más extremos, activos basados en el Reino Unido atados a actividad de marca podrían ser congelados. Una de las provisiones más prominentes en esta sección permite a los tribunales británicos colaborar con cuerpos internacionales bajo leyes recíprocas de copyright y marca. En términos simples, esto significa que el gobierno puede extender su alcance a través de fronteras, compeliendo plataformas digitales basadas en EU u otros países a remover contenido o materiales conteniendo títulos no autorizados. Mientras que el enforcement dependería de cooperación a través de tratados de asistencia legal mutua, este mecanismo ahora ha sido codificado en ley. Esta provisión está claramente diseñada para prevenir que los Sussex usen protecciones legales basadas en EEU para shielding sus actividades de marca del escrutinio del Reino Unido. La sección 4 aborda exenciones. Esta sección asegura que la ley no pueda ser acusada de stifling libertad de expresión o creatividad. Documentales, obras de ficción, sátira, parodia, contenido educativo y periodismo están explícitamente protegidos. Esto significa, por ejemplo, que un drama de Netflix sobre la familia real puede featuring Príncipe Archie como personaje. Sin embargo, un comunicado de prensa real de una caridad no puede. Esta distinción es crucial. Es la intención y representación detrás del uso del título lo que importa, no solo las palabras mismas. Finalmente, la sección 5 outline los mecanismos para quejas y revisión, proporcionando un proceso estructurado para abordar violaciones. Si alguien recibe un aviso de infracción y cree que es defectuoso o motivado políticamente, pueden presentar una objeción dentro del periodo de cumplimiento de 14 días. Un panel judicial especial será establecido para revisar tales casos dentro de 30 días de la presentación. El panel debe consistir en al menos un juez con experiencia en ley constitucional y un experto en protocolo real. Mientras que esta medida es procedimental, ha sido incluida para asegurar que la ley pueda withstand escrutinio en tanto tribunales domésticos como internacionales. Sin embargo, mientras el proyecto de ley está escrito en términos legales, sus ramificaciones políticas y culturales no pueden ser ignoradas. El proyecto de ley no menciona a Meghan Markle por nombre, ni cita ningún incidente específico. Sin embargo, cada observador, cada diputado y cada miembro de la prensa entiende que esta legislación no es una medida general.
Es una respuesta directa. Es una ley nacida de frustración, inquietud constitucional y una creencia creciente dentro del establecimiento británico de que la identidad real no es para ser comercializada, monetizada o mal manejada incluso por una exduquesa. El mensaje es claro: los títulos reales no son para ser explotados, no importa el individuo involucrado. Según funcionarios senior del gobierno, la Ley de Integridad y Protección de Títulos Reales undergo no menos de 7 borradores internos antes de ser finalizada. El proceso de redacción involucró consultas extensas con expertos legales, eruditos constitucionales e incluso ex reales experimentados. Debates intensos se llevaron a cabo detrás de puertas cerradas respecto al alcance de la ley, pesando cuidadosamente cuán lejos debería ir para proteger la monarquía sin provocar una sobrereacción. El objetivo era striking un equilibrio entre salvaguardar la institución y asegurar que la ley no fuera vista como una respuesta excesiva o injustificada. Algunos borradores tempranos del proyecto de ley proponían revocar los títulos por completo, mientras que otros sugerían colocar su uso bajo el control directo del Consejo Privado. Finalmente, se alcanzó un compromiso que se enfocaba en salvaguardar la identidad pública y la claridad legal de la familia real. Sin embargo, la inclusión de un periodo de cumplimiento de 14 días sparked controversia en círculos legales y los medios. Fuentes gubernamentales indicaron que los legisladores querían enviar un mensaje fuerte e inequívoco a los Sussex sobre cuán seriamente estaban abordando el asunto. La provisión se vio como una señal clara de que el gobierno estaba dispuesto a tomar acción decisiva para proteger la integridad de la monarquía. Esto no se trata de simbolismo, se trata de implementación, y los legisladores quieren que Meghan entienda que cualquier vacilación será vista como resistencia. El silencio, sugieren, hablará volúmenes. Lo que hace al proyecto de ley aún más explosivo es su timing. Introducido poco después de la aparición más reciente de Meghan y Harry en un evento de alto perfil en Hollywood, donde fueron introducidos con títulos llamativos, se siente como un acto de retaliación. Sin embargo, defensores argumentan que el proyecto de ley es demasiado poco, demasiado tarde, señalando que el daño ya puede haber sido hecho. Durante años, ha habido inquietud creciente sobre cómo los Sussex han navegado el equilibrio entre simbolismo real y la independencia de celebridades al estilo americano. Apoyadores de la ley argumentan que simplemente restaura límites que nunca debieron ser borrosos. Sin embargo, expertos legales advierten que el enforcement será un desafío significativo. El enforcement transfronterizo es notoriamente lento, y Meghan ya no es residente del Reino Unido. Mientras que sus proyectos pueden aún tener lazos con Gran Bretaña, la mayoría de sus operaciones están basadas en EU. Sin embargo, el mensaje es inconfundible. El Reino Unido ya no permitirá que el estatus real se devuelva en un free-for-all global. En su núcleo, el proyecto de ley no se trata de punishing a un ex real. Se trata de dibujar una línea clara entre donde termina la realeza y comienza la misapropiación. Durante siglos, la corona británica ha sido tanto una institución simbólica como legal. Permitir que sus títulos se conviertan en herramientas casuales de marca riscas undermining su dignidad, erosionando confianza pública y distorsionando la historia por omisión. En esencia, la Ley de Integridad y Protección de Títulos Reales es una línea en la arena. El Parlamento ha declarado firmemente que no puedes profitar del legado real sin adherirte a la ley real. Los títulos se ganan, no se asumen, se otorgan, no se prestan, y cualquiera, independientemente de reputación, fortuna o nombre familiar, que intente tratarlos de otra manera, enfrentará el peso completo de la justicia constitucional. La aprobación de la Ley de Integridad y Protección de Títulos Reales envió ondas de choque mucho más allá de Westminster. En horas, abogados comenzaron a escrutinar cada línea del texto. Compañías de medios digitales a través del Reino Unido se apresuraron a través de sus archivos para asegurar cumplimiento. Programas de entrevistas rápidamente trajeron expertos constitucionales. Y detrás de las puertas cerradas de oficinas de abogados en Londres, la purga legal de Meghan Markle en silencio comenzó a desplegarse. El lenguaje del proyecto de ley es inconfundible. Cualquiera encontrado mal usando un título real, incluso fuera del Reino Unido, podría ser responsable. Esto aplica si el mal uso involucra autoridad británica, ya sea a través de comercio, presencia en línea o marca involucrando ciudadanos o organizaciones británicas.
La marca de Meghan, estrechamente atada a su trabajo de caridad y proyectos mediáticos que tienen conexiones con actividades en el Reino Unido, claramente cae dentro de ese alcance. El primer movimiento oficial vino solo 3 días después de que el proyecto de ley se convirtiera en ley. Meghan Markle fue servida con un aviso legal del Servicio de Prosecución de la Corona del Reino Unido. Los procedimientos no fueron dramáticos, no hubo oficiales de policía involucrados o confrontaciones televisadas. En cambio, el aviso formal fue entregado vía correo diplomático a los representantes legales de Meghan en Los Ángeles. Sin embargo, la carta vino con un deadline firme. Tenía solo 14 días calendario para cumplir completamente. Esto significaba remover todas las menciones digitales, comunicados de prensa y eliminar cualquier aparición oficial de Príncipe Archie y Princesa Lilibet en cualquier contexto que implicara reconocimiento real oficial. La carta también outline las serias consecuencias si Meghan falla en cumplir dentro del tiempo especificado. Si los cambios no se hacen, un juez de la Alta Corte emitirá una citación formal para que aparezca en Londres. Mientras retiene el derecho a contestar los cargos y apelar, el fracaso en aparecer sin una razón válida podría llevar a acción legal adicional, haciendo la situación aún más compleja e impredecible que antes. La carta también outline las serias consecuencias si Meghan falla en cumplir dentro del tiempo especificado. Si los cambios no se hacen, un juez de la Alta Corte emitirá una citación formal para que aparezca en Londres. Mientras retiene el derecho a contestar los cargos y apelar, el fracaso en aparecer sin una razón válida podría llevar a acción legal adicional, haciendo la situación aún más compleja e impredecible que antes. Pero el shock real vino cuando se reveló que el Servicio de Prosecución de la Corona había en silencio comenzado a reunir evidencia. Más de 20 piezas de documentación fueron recolectadas, incluyendo capturas de pantalla de sitios web, registros de la Oficina de Patentes y Marcas de EEU y materiales promocionales de ventures relacionados con Archewell. Un memo interno filtrado fechado semanas antes de que el proyecto de ley pasara, mostró que equipos legales habían estado rastreando los esfuerzos de marca de Meghan durante meses, posiblemente incluso un año. El documento listaba varias violaciones potenciales, incluyendo el uso del nombre Princesa Lilibet en anuncios de caridad. La lista también incluía la mención de Príncipe Archie en cartas de reconocimiento de patrocinio enviadas a ciudadanos británicos. Adicionalmente, cubría apariciones en libros infantiles y contenido educativo comercializado bajo designaciones de estilo real. Incluso, referencias en discursos de Meghan en eventos públicos fueron notadas. El memo argumentaba que cada instancia se presentó sin aprobación formal del monarca británico, violando así costumbres constitucionales y marcos legales. En respuesta, el equipo legal de Meghan emitió una breve declaración a outlets de medios selectos de EEU, aunque detalles de su respuesta permanecieron limitados. La duquesa de Sussex siempre ha actuado de buena fe y en los mejores intereses de sus hijos. La declaración leía: ella no ha recibido ninguna comunicación formal desafiando su uso de los títulos otorgados al nacer bajo protocolos reales actuales. Era una negación medida, no específica, que carried peso emocional, pero carefully evitó abordar los requisitos específicos de la nueva ley. En el Reino Unido, sin embargo, la declaración fue recibida con backlash. Diputados acusaron a Meghan de defiance mientras comentadores sugirieron que la redacción implicaba que veía el estatus real de sus hijos como algo heredado y permanente independientemente de la postura de la corona. Esto ha planteado una pregunta incómoda. ¿Está Meghan preparándose para luchar contra el lawsuit no cumpliendo sino desafiándolo? Rumores han circulado de que Meghan podría invocar protecciones internacionales bajo ley de EEU. Algunos expertos especulan que podría argumentar que la nueva ley del Reino Unido infringe en libertad de expresión y derechos parentales. Otros creen que podría intentar shifting la culpa a su equipo, reclamando que cualquier mal uso del título fue debido a oversights de staff, no a su intención personal. Sin embargo, bajo los términos de la nueva ley, tales defensas son unlikely para hold mucho peso. La responsabilidad ultimately yace en el individuo que beneficia del uso no autorizado del título. En los días que siguieron, autoridades legales británicas comenzaron a prepararse para una potencial confrontación de alto perfil. Jueces fueron notificados y un panel legal fue ensamblado para revisar la apelación de Meghan. Expertos en forenses digitales comenzaron a preservar evidencia de su uso del título, anticipando que Meghan podría intentar borrar sus rastros digitales y negar las violaciones. Lo que inicialmente había sido un alboroto político, ahora se estaba formando en una batalla legal internacional.
En medio de la creciente tormenta legal, también había discusión creciente sobre cómo se desplegaría el enforcement. ¿Sería Meghan realmente forzada a aparecer en un tribunal del Reino Unido? ¿Y qué si no lo hace? ¿Buscaría el gobierno británico involucrar al Departamento de Justicia de EU? Podrían solicitar cooperación transfronteriza a través de tratados como el Tratado de Asistencia Legal Mutua del Reino Unido. Eruditos legales sugieren que mientras la extradición por tal ofensa es unlikely, ya que no califica como un acto criminal bajo la mayoría de protocolos internacionales, el Reino Unido podría aún tomar acción simbólica. Esto podría incluir sanciones o esfuerzos para influir en las actividades de Meghan a través de canales legales que no requieren su presencia física en el Reino Unido. La situación permanece compleja, con la posibilidad de maniobras políticas junto a procedimientos legales. Esto podría incluir restricciones de viaje, un congelamiento de activos en cualquier cuenta relacionada con el Reino Unido o una reprimenda oficial que podría seguir su imagen pública a través de la Commonwealth. Si Meghan intenta visitar el Reino Unido en el futuro, ya sea para un evento real, un funeral o una función de caridad, podría ser servida con papeleo legal al entrar. La presión también está montando en lugares inesperados. Varias caridades británicas que han colaborado con Archewell han recibido cartas de sus equipos legales aconsejándoles remover o enmendar cualquier publicidad que referencie los títulos reales de los Sussex. Una organización prominente de alfabetización infantil incluso removió en silencio el nombre Princesa Lilibet de su sitio web por preocupaciones legales. Los efectos Ripple de la nueva ley están volviéndose cada vez más aparentes en círculos privados en Los Ángeles. El ánimo se dice que ha cambiado. Insiders reclaman que Meghan ha sido tomada por sorpresa por la velocidad e intensidad del backlash. Anticipaba crítica. Después de todo, ha soportado años de escrutinio de tabloides británicos y tradicionalistas reales. Pero esto se siente diferente. Esto no es solo comentario. Esto es acción legal. Ahora enfrenta un marco legal específicamente diseñado para apuntarla. Reportes de su círculo interno sugieren que Meghan está pesando carefully sus opciones, sabiendo que las apuestas nunca han sido más altas. ¿Luchará y convertirá el incidente en un debate internacional de derechos humanos? ¿O cumplirá en silencio y dejar que el outcry público fade? Cada opción lleva su propio set de consecuencias. Cumplir podría ser visto como una admisión de culpa, potencialmente dañando la imagen de independencia principled que los Sussex han crafted carefully. Por otro lado, Defiance podría escalar la situación en una batalla legal transatlántica, trayendo a Archie y Lilibet aún más al ojo público. Complicando matters es la pregunta del rol del príncipe Harry. Hasta ahora, ha permanecido en silencio, dejando a muchos preguntándose si tomará una posición, apoyará a su esposa o permanecerá al margen mientras la situación se despliega. Pero si Meghan decide luchar los cargos, podría necesitar que Harry afirme públicamente que el uso de los títulos de sus hijos fue con su permiso. Hacerlo, sin embargo, lo colocaría en conflicto directo con su padre, el rey Charles, potencialmente causando daño irreparable a una relación familiar ya frágil. Hay otra complicación. Si Meghan enfrenta acción legal, cualquier defensa pública podría abrir la puerta a cross-examinación. Su equipo legal sería forzado a producir documentos, emails, memos internos y planes de marca que podrían revelar cuán calculado era realmente su uso de los títulos. Si se hace evidente que los títulos fueron usados deliberadamente para construir una marca y generar profit, la simpatía pública podría disiparse rápidamente incluso entre sus supporters en los Estados Unidos. En Gran Bretaña, el tono de la prensa ha cambiado dramáticamente. Meghan, una vez portrayed como una mujer injustamente excluida de la vida real, ahora está siendo framed como alguien intentando reescribir las reglas para suit sus propias ambiciones. Titulares están cuestionando si finalmente ha cruzado la línea. Comentarios están debatiendo si la familia real debería alguna vez ser permitida morph entre una marca privada. Incluso aquellos que una vez defendieron a Meghan ahora están expresando preocupación. Las consecuencias legales ya no son hipotéticas, se están desplegando en tiempo real. La cuenta regresiva al deadline de 14 días está ticking más fuerte con cada hora que pasa. Todos los ojos ahora están en una mujer. ¿Se inclinará Meghan Markle ante el poder de la corona que ha relinquished? ¿O elegirá desafiarlo, forzando una batalla judicial que podría redefinir lo que significa llevar el legado Windsor?
En las habitaciones tranquilas de Clarence House, lejos del glare mediático y titulares de tabloides, una tormenta muy diferente está brewing. A diferencia de la furia pública en el Parlamento o los avisos legales en Los Ángeles, la ira del rey Charles es un quemado lento. Es la acumulación de slights, confianza rota y lo que percibe como una traición flagrante de la institución que ahora lidera. Esto no se trata de teatro político o batallas de marca, es profundamente personal. Todo comenzó con una serie de comunicaciones discretas entre asistentes del palacio y el equipo de Meghan. A principios de la primavera pasada, después de reportes de uso no autorizado del título surfaced, un asesor senior del rey Charles intentó arreglar una reunión privada con representantes de Meghan. El objetivo era claro: demandar una explicación, asegurar un compromiso para cesar más mal uso y preservar la unidad familiar. Pero las invitaciones a reuniones fueron unanswered, llamadas ignoradas, emails dismissed en grounds de que estaban bajo revisión legal. Tal silencio es raro en círculos reales, donde la comunicación es típicamente swift y directa. Normalmente, incluso el miembro familiar más estranged respondería a través de un canal oficial. Pero la evasión de Meghan solo profundizó la frustración de Charles. Para él, signaled un disregard no solo por las reglas de la monarquía, sino también por los appeals personales de un padre que siempre le había mostrado kindness. En privado, staff del palacio notó que Charles se sentía tanto emocional como institucionalmente herido. Un segundo intento más urgente para reach out siguió, esta vez por escrito. Una carta drafted por Sir Christopher Gate, el secretario privado trusted del rey. La carta recordó a Meghan sus pledges públicos para respetar la corona, referenciando sus votos de boda para honrar y respetar la familia real. Detallaba instancias específicas donde el título había sido usado, que habían sido meticulously recorded por el staff legal del palacio y demandada que se withdraw inmediatamente. Pero no hubo respuesta. Fue este silencio, dicen insiders, lo que escaló la frustración de Charles en ira completa. Fuentes privadas revelan que al aprender del progreso del proyecto de ley a través del Parlamento, arrojó un libro de tapa dura, un volumen de ley constitucional, a través de su oficina en furia. Luego, summonó staff senior y les dijo que aseguraran que nadie jugara con lo que esta familia representa. La furia privada de Charles no estaba dirigida solamente a Meghan. Mucha de su ira estaba aimed a asesores que creía habían mishandled la situación. Algunos courtiers senior reportedly urged caution, warning que acción legislativa podría appear vindictive. Otros sugirieron que el asunto podría resolverse quietly a través de protocolo del palacio. Pero Charles, aún mourning la pérdida del legado de su madre y ferozmente determinado a proteger su propia dinastía, dismissed su counsel. Creía que una respuesta pública tough era necesaria para enviar un mensaje claro. La corona no sería undermined por influencia de celebridad. En las semanas leading up a la introducción del proyecto de ley, insiders del palacio describen un back and forth frenético. Charles se reunió diariamente con su consejo legal privado, reviewing drafts de lenguaje parlamentario y haciendo revisiones. Consultó eruditos constitucionales preguntando preguntas detalladas sobre precedentes comparativos en monarquías europeas. Incluso consideró el impacto potencial en la opinión pública, requesting asesores preparar briefing papers sobre reacciones públicas históricas a disputas reales pasadas. En el corazón de estas consultas privadas estaba una sola pregunta. ¿Cuán lejos puede ir la monarquía para proteger su integridad sin dañar su posición pública? La pregunta era, ¿cuál es el punto de ser rey si tu poder puede ser lista a un exmiembro de la familia real? Para Charles, este asunto era existencial. La corona era más que solo una cabeza simbólica. Representaba siglos de continuidad, un hilo vivo que había withstood guerras, reformas y revoluciones. Si cualquiera pudiera borrow su símbolo a voluntad, la fundación misma de la monarquía, su santidad sería compromised. Pero Charles no voiced estas reflexiones profundamente personales y existenciales públicamente. Sus declaraciones oficiales remained measured, siempre enfocadas en mantener normas constitucionales y la integridad de la institución. En un rare brief speech al público, Charles simplemente stated que la integridad de la corona debe mantenerse. Era un subtle acknowledgement de que a través de él, la familia había commissioned la ley para safeguard su legado. Detrás de puertas cerradas, sin embargo, sus palabras eran far more forceful. En cartas privadas a su hijo mayor, el príncipe William, Charles confessed que se sentía slighted y disrespected por las acciones de los Sussex.
William, quien había quietly apoyado el proyecto de ley en el Parlamento, respondió en una carta de solidaridad. Padre, estoy contigo. La corona debe ser protegida. Las cartas fueron circulated dentro de un small circle de senior royals, solidificando el frente unido de la familia, al menos públicamente, contra el uso del título por Meghan. Sin embargo, no todos dentro del círculo interno real agreed con el approach de Charles. Algunos worry que el espectáculo de conflicto familiar público podría ultimately do more damage a la imagen de la monarquía que las acciones de Meghan ever could. Asistentes senior cuestionan si el rey está allowing sentimientos personales cloud su judgment, potencialmente overriding las acciones constitucionales required. Una fuente describió la atmósfera como tense, somber y filled on what-ifs. Otra whispered que pocos habían visto a Charles tan consumed por ira desde los días following el funeral de su madre hace solo unos meses. El rey, sin embargo, pressed on. Ordenó que no palace events involucrando a Archie o Lilibet pudieran proceed hasta que el asunto del título fuera resuelto. Quietly, instructó press officers preparar talking points para handle potential leaks o misinformation de los Sussex. Incluso directed su equipo de seguridad a monitorear any public events que Meghan y Harry attended en el Reino Unido should they choose to test the boundaries of the law. La furia privada reached un boiling point la noche antes de la lectura final del proyecto de ley en el Parlamento. Según insiders, Charles dined alone en la capilla real del Palacio de Buckingham. Un rare moment de solitude mientras grappled con el peso de la situación. Fue over el draft final línea por línea, su rostro sin por solo un handful de witnesses, stern, determined and unwavering. Entendió que una vez el proyecto de ley passed, no habría turning back. A las 11:47 p.m., el rey sent a brief coded message al primer ministro. Proceed as agreed. Era la luz verde que el Parlamento necesitaba para finalize el proyecto de ley. Meses de rage privada driven por silencio y un sense de betrayal ahora habían sido channeled en acción legislativa decisiva. Acción que shaped los early years del reinado de Charles. Still, Charles felt weighed down por el costo personal. Sabía que el proyecto de ley further estranged Meghan y deepened la rift entre ella, Harry y la monarquía. Entendía que muchos verían el move como heavy-handed, incluso vindictive, pero en su mind había una responsabilidad mayor, una a la historia, a la institución que eventually passed down a sus nietos. También felt un duty a los millions que aún looked a la corona como un símbolo de stability y service. Era este sense de duty, más que cualquier grievance personal, lo que lo drove forward. Después de que el proyecto de ley passed, Charles briefly retreató a Balmoral en Escocia, seeking solace en el quiet de las Highlands. Allí, surrounded por las colinas covered de heather, reflected on las medidas extraordinary que había taken, pondered el precedent que había set, un act of parliament specifically targeting un miembro de su propia familia. Se preguntó, as kings before him had, si el weight de la corona ever allow for a simple pardon. Pero por ahora no habría pardon. El next move era de Meghan, y Charles would be watching closely, ready for whatever came next. Su private rage se había convertido en ley pública, y en esa transformación believed que había saved la monarquía title by title. En horas del anuncio de cumplimiento del servicio de prosecución de la corona, el equipo de Meghan Markle estaba en modo crisis. Hasta ese momento, sus mensajes públicos habían sido carefully crafted para strike un balance entre sympathy y strength. Habían portrayed Meghan como un real moderno navegando tradiciones centenarias. Una mujer que había endured relentless media scrutiny e institutional bias. Pero ahora, con un binding legal deadline y la looming threat de un subpoena, los Sussex found themselves facing un difficult dilemma. En la mañana del anuncio en Los Ángeles, el Chief Communication Strategist de Meghan convened una reunión virtual con su equipo legal, brand managers y un small group de trusted advisors. La agenda era clear. How to respond in una way que minimized legal risk, maintained public support y preserve la narrativa carefully crafted de principled independence de la pareja. Las instrucciones fueron inmediatas. Acknowledge la carta sin admitting wrongdoing, express una willingness to cooperate y emphasize la good faith belief de Meghan de que los títulos de sus hijos fueron bestowed upon them al nacer. Sin embargo, executing esta strategy proved more difficult que anticipated as las complejidades legales y el growing scrutiny público made el delicate balance even harder to maintain. Un simple press release risked coming across as cliché,
y una live interview could open the door a hostile questions. En cambio, el equipo devised un approach de 3 prongs. Una carta abierta, messaging controlado en redes sociales y placements selectivos en medios. El primer paso fue la carta abierta, que fue posted en el sitio web de Archwell bajo el headline El deber de una madre. La carta estaba addressed directamente a nuestros amigos y supporters around the world, aiming to convey un mensaje personal, heartfelt, mientras maintaining control over the narrative. En lenguaje carefully chosen, Meghan wrote que siempre había sought honorar las tradiciones y dignidad de la corona, mientras también forging a new path como madre y supporter de causes close to her heart. Expresó surprise ante el aviso legal, describing it como un misunderstanding de matters que habían sido decided al time de birth de sus hijos. Emphasized los derechos de sus hijos como descendientes de la corona y su belief de que sus títulos fueron granted in accordance con custom y precedent. Crucially, la carta refrained de proporcionar cualquier forma legal recognition. Meghan concludó stating que estaba consulting con legal counsel para ensure full compliance mientras maintaining my responsibility to protect las identities de my children. La wording fue carefully crafted para signal respect sin conceding, empathy sin surrender. También sirvió como una strategy para buy time. Al cometiendo una consultation, Meghan could argue que any unapproved use de títulos was due a lack de understanding, rather than intentional fraud. Para support la carta abierta, los canales de redes sociales de los Sussex posted una serie de imágenes curated. Estas incluyeron family photos de happier times, behind-the-scenes shots de Meghan volunteering con children's charities, y archived images de royal births de previous generations. Las captions acompañando cada image reinforzaban el theme de inheritance, generation after generation, a legacy carried on, a mother's promise. Cada post fue carefully designed para evocar un sense de continuidad y tradición, mientras manteniendo la imagen carefully cultivated de la pareja. Los posts focused in visual storytelling, strategically crafted para generate viral sympathy y overshadow headlines sobre title fraud. Mientras tanto, el equipo legal de Meghan prepared una estrategia de comunicación targeted. Secured placements en 2 outlets de medios sympathetic, una prominent U.S. women's magazine y una British digital platform known por su progressive commentary, para publish in-depth articles offering un closer look a la perspectiva de Meghan. Cada article featured interview excerpts de un carefully chosen journalist, con las interviews presenting Meghan como someone who respected la monarquía but was hurt by what she viewed como una punitive legal response. La narrative framed sus actions como stemming de un place de goodwill rather than defiance. Un such article included las palabras: dejé la institución, pero la institución nunca me dejó a mí o a mis hijos. La intención era frame la narrativa como un confrontation entre las heartfelt intentions de Meghan y la cold machinery de la corona. Detrás de scenes, sin embargo, tensions estaban mounting. Algunos advisors cautioned que el argument de inheritance era legally weak bajo la new law, que hace clear que birth alone no grants el right a use un título. Otros warned que framing el issue como un private family matter podría risk alienating Parliament, cuyo support los Sussex would still need para any future negotiation sobre el rol de sus hijos. As the 14-day deadline approaches, Meghan faces mounting pressure. Cada day trae new headlines parsing su open letter, con speculation swirling sobre si cumplirá o defi. Commentators están divided, debating si el public will side con el underdog o con una institución que prides itself in rules y tradiciones. Polling data leaked a la press reveals un public divided. Una significant portion de Americans support Meghan unconditionally. Mientras many Britons back the tough stance del Parlament, los most dramatic developments unfold in day 10 del deadline as both legal y public pressure reach un fever pitch. En ese day, un excerpt de las upcoming memoirs de Meghan fue published in una prestigious magazine. In it, she reflects in su wedding day como el moment I became part de something bigger than myself, bound por vows para serve una family y un country. She describes la joy de holding su newborn daughter,
believing que la corona would embrace sus children as fully as it had welcomed her. El pasaje ends con la poignant line, "Aún creo en esa promesa." El memoir excerpt estaba intended para reaffirm la sinceridad de Meghan y connection a la royal family, pero también had unintended consequences, reigniting el debate over su rol dentro de la monarquía y su relationship con la institución. Expertos legales highlight que las own words de Meghan acknowledging su oath para respect la monarquía could be used como evidence. Esto could show que understood las rules de la corona y deliberately chose use royal titles despite any doubts. Crown lawyers and quietly flagged ese passage en sus internal case files, knowing it could strengthen su case. Con just 2 days left hasta el deadline, los Sussex stand en un crossroads. Should they issue a formal compliance notice removing all referencias a royal titles de sus platforms? ¿O take un bolder approach y challenge la constitucionalidad de la law? La decisión could have lasting implications para su public image y legal future. Un camp argue para immediate compliance, believing que la public image de Meghan could recover more swiftly after an act of contrition. Otro camp feared que compliance would be seen como un legal failure, undermining years de branding focused in autonomy y empowerment. In Day 12, Meghan ultimately issued a second, more substantive statement. Comenzó con una admission. In light de la recently enacted Protection and Integrity of Royal Titles Act, he instruido a mi team para update all public documents y referencias a los títulos de mis hijos. Expresó su intention para complete el process dentro de las next 48 hours, essentially extending el deadline asking for leniency. Meghan también expresó su desire para work collaboratively con palace officials para establish clear guidelines going forward. El announcement stunned many observers. Señaló que Meghan estaba willing para comply, pero only en sus own terms. Framed el move como un gesture de goodwill mientras still emphasizing su belief que la law era too broad y potentially harmful a su familia. Critics called it un half measure y hypocritical. Supporters hailed it como un graceful compromise. In London, el Crown Prosecution Service, CPS, examined el statement closely. Officials noted que el pledge de Meghan addressed digital content y advertising, pero did not mention third-party use, such as in school records, trademark filings, o documents de charity partners. Esta omisión raised concerns sobre si el compliance effort would fully satisfy los legal requirements. El notice también lacked specific evidence que la removal había sido fully completed. En Day 14, el CPS issued un follow-up request demanding detailed written evidence de compliance. Para el end del día, el team de Meghan scrambled para meet el request. Para midnight, habían submitted una comprehensive list de more than 150 URLs, documents y media assets donde title references habían sido removed. También provided screenshots showing las before and after versions de los materiales, hoping para satisfy los requirements del CPS y avoid further legal repercussions. También provided letters de several UK-based charities confirmando que habían updated sus documentos accordingly. Algunos prominent platforms, such as una major online bookstore, issued public corrections, removing el nombre Princesa Lilibet de book descriptions. Esa night, los Sussex breathed un sigh de relief. Meghan había complied, al menos en el narrow sense que el CPS había intended, pero el underlying conflict remained unresolved. Mientras Parliament acknowledged el compliance, made it clear que continuaría monitoring la situation closely, signaling que any future use of their royal titles sin proper approval would not be tolerated. La tensión, though temporarily eased, lingered. La nueva law ha placed Meghan Markle bajo intense scrutiny, con el riesgo de reinvestigación si repite la ofensa. Después de recibir formal notice, tenía 14 days para remove all royal references de public platforms. Beneath la superficie de compliance, el emotional media style de Meghan stands in stark contrast a Britain's strict legal framework. Giving up el right a use su title para personal purposes representa un significant loss para su brand. Cuando el deadline passes, el silence que follows su public response suggests que Meghan ha sido forced a yield a institutional pressure. Now, la question remains. ¿Puede continue upholding la image she has carefully crafted, or will she be reshaped por el weight de British law? Este incident is pushing la relationship entre los Sussex y la British Royal